por Facebook. Hola mundo, hello world. Ya, perfecto. Genial. Parto nomás. Así es. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de los talleres gratuitos por parte de la organización Data Science Rofe Perú. En esta oportunidad, mi nombre es Javier Cuicapuza. Estaré apoyando en la moderación junto a nuestro ponente invitado, Joaquín Oreta. Joaquín es de Chile y bueno, nos va a comentar en esta ocasión cómo iniciar proyectos en Data Science, ¿no? Bienvenido, Joaquín, y bueno, todo tuyo en la ponencia. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias también a Science Research Perú por darme la oportunidad de poder hacer una presentación como esta. Bienvenidos todos a esta instancia. Eh, Como mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a recalcar, los invito por favor a que me hagan múltiples preguntas relacionadas, ojalá relacionadas al tema, si no, bueno, no importa. Y bueno, si no tengo la respuesta, claramente les diré que no la tengo, pero la idea es poder intercambiar conocimiento, poder dar este espacio que en el momento cuando yo entré en el mundo de la ciencia de datos específicamente, fue mucho más complicado porque no estaba en esta instancia gratuita de poder escuchar a alguien que ya tiene experiencia sobre el tema y preguntarle y que camino para conseguir estos desarrollos de proyectos en ciencia de datos sea un poco más expedito. Así que los invito a esas preguntas y ojalá les pueda responder. Y espero también que esta charla les ayude o les dé lineamientos generales de cómo poder proceder o iniciar un proyecto de Data Science. ¿Ya? Así que comenzamos. Ahí está el título, como ustedes bien lo saben, cómo iniciar proyectos en ciencia de datos o Data Science, como quieran llamarlo. Y bueno, mi nombre, como lo mencioné anteriormente, es Joaquín Ureta. Yo soy fundador de una empresa, de una startup, si lo podemos llamar así, que se llama Mobius Analytica, y es una empresa dedicada básicamente a desarrollos de analítica, de proyectos de ciencia de datos y también de aspectos tecnológicos. Ahí voy comentando si es que es adecuado o no comentar algunos puntos sobre la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí es un esquema general de cómo voy a hacer la presentación. Voy a hablar un poquito sobre mí, una presentación cortita para que entiendan el contexto de cómo yo llegué a liderar o a crear con un amigo una empresa relacionada a la ciencia de datos o a proyectos de Machine Learning e inteligencia artificial. Y poder contextualizarlo a cada uno de ustedes también en qué paso podrían estar o no. Otra parte importante es darle un contexto un poco más general al tema de un proyecto de ciencia de datos y no partir directamente con eso, sino que ir aterrizando un poco antes para poder entender el fenómeno completo. Entonces, trato de explicar qué significa ser un científico de datos principalmente, doy un poco de contexto también, de historia respecto a la ciencia de datos y también un contexto local. O sea, no podemos desmarcarnos y posicionarnos directamente comparándonos con Estados Unidos o comparándonos con Europa o Asia. Tenemos que entender nuestro contexto local y en qué posición estamos básicamente. Luego ya partimos ya la parte más medular de la presentación, que tiene que ver con un roadmap de un proyecto de ciencia de datos, ahí donde entramos ya en tierra derecha sobre el tópico que presento a continuación en la charla. Y bueno, una reflexión personal de cómo viene, qué viene a nivel sudamericano al menos. Siempre lo estoy mirando a perspectiva chilena principalmente, pero igual tengo redes en Sudamérica, así que tengo también ese contexto. ¿Y qué pienso yo, qué veo yo qué va a pasar con la ciencia de datos en general? Hacia dónde va a evolucionar o hacia dónde está evolucionando, ¿sí? Así que partamos. Bueno, eso soy yo. Ahí tengo un poquito, ahí tenía más pelo, aquí tengo ya no me queda mucho pelo. Pero bueno, yo soy un Beatle de corazón, pero a su vez un amante de los datos. Y mi premisa siempre es All you need is data, por si alguien conoce un poco la letra de una canción de los Beatles y los datos. Entonces siempre me presento con ese eslogan. Um, y bueno, mi formación académica es de licenciatura en matemáticas y de estadístico, dos cosas separadas, en la Universidad Católica de Chile, por si alguien, o Pontificia Universidad Católica de Chile, que es una de las instituciones más grandes dentro del país, de Chile, yo soy chileno. Y ahí tuve mi formación y ese fue mi punto de partida.
Entonces, aquí me imagino que en la presentación hay muchos asistentes que tienen múltiples formaciones académicas o alguno que no la tenga, simplemente ha tenido interés por el tópico relacionado a ciencia de datos y ha ido aprendiendo durante el camino. Así que esa es mi posición inicial. O sea, yo partí ya con una formación matemática, no así de informática. ¿Sí? Luego mi experiencia, esto fue el 2012, tuve una primera experiencia laboral, la primera como estadístico, que fue en el Ministerio de Educación de mi país, y posteriormente fui pasando por distintas etapas, y el 2016, en segundo trabajo que ya estaba, di mis primeros pasos como científico de datos, y ahí lo pongo como con un signo de interrogación, científico de datos. Bueno, de ahí voy a explicar el por qué ese signo de interrogación. El 2017, viendo las necesidades que tenía o que fui evidenciando dentro de las empresas o los lugares donde estaba trabajando, escuchando la experiencia de muchos amigos, fundé la empresa Mobius Analytics con mi socio y amigo y compañero de trabajo en ese momento, y vimos la necesidad de generar desarrollos locales de modelamiento matemático principalmente y estadístico. Así partió la idea, porque las grandes empresas se estaban tomando todo esto y nosotros vimos un nicho súper importante de partir de un poquito más abajo, pero alcanzar ese mercado que las empresas grandes estaban dejando de lado. ¿Sí? Ya el 2019 empecé mis primeras experiencias con jefatura en equipos de analítica. Y el 2020, este año, que ha sido un año terrible para todos, me fui contra todo. En Chile se dice contra la marea, no sé si se dirá en otros países, pero es decir, hice lo antinatural. Renuncié a todos mis trabajos estables y me dediqué 100% a Mobius. Antes estaba de forma parcial, ¿sí? Entonces ese ha sido el recorrido y ahora ya estoy 100% dedicado desde febrero a mi empresa, y, y ha sido un camino bastante vertiginoso y de aprendizaje y de caídas, pero bueno, como todo en la vida. Ahora pongamos en contexto ya de la presentación. Perdón. Entonces yo comencé comentando primero, antes de ir a ver cómo se inicia un proyecto de data science, entendamos qué es la ciencia de datos en sí. Muchos, a muchos nos contaron, yo he escuchado también, múltiples definiciones sobre ciencia de datos. Todas estas, infinitas definiciones. Entonces uno se pregunta, ¿existirá una forma estándar de poder definir la ciencia de datos? ¿Y por qué se llama ciencia también? Entonces, una parte de la ciencia de datos, o bueno, parte en general de la ciencia de datos, está compuesta por núcleos de conocimiento. Nos piden elementos matemáticos y estadísticos, bueno, algo natural porque trabajamos con algoritmos y trabajamos con herramientas matemáticas potentes para desarrollar estos algoritmos. También nos piden manejo de volúmenes de datos, manejo de datos primero. Esto ya es poder entenderlos principalmente. Luego nos piden lo que es el trabajar con grandes volúmenes de datos. Y ahí entramos tangencialmente en un inicio con lo que es Big Data, a poder después comunicar lo que estamos consiguiendo, que es de los más esencial, porque si uno analiza la información, obtiene sus insights, pero no logra transmitirlos correctamente, se ve truncado una parte de la ciencia de datos. Entonces, por eso el tema, en este caso, de la visualización o la comunicación principalmente de lo que uno obtiene después de todo este proceso es primordial. Entonces, a priori, uno dice, qué complejo es toda esta ciencia de datos. ¿Quién es capaz de poder ser un científico de datos entonces? Este término lo acuñaron las personas, los americanos, cerca de la década del 2000. Ahí vamos a ver una línea de tiempo de todo el proceso. Pero finalmente, cuando uno le dicen, si la ciencia de datos es todo eso, ya hay que ser un robot para poder hacer todo esto, porque es imposible poder tener conocimiento estadístico, poder transmitir correctamente, manejar infraestructura, poder manejar grandes volúmenes de datos y muchas otras cosas más, es realmente complicado. Entonces,
uno se autocalifica en un principio como científico de datos, pero no necesariamente es que está tomando todos estos elementos en conjunto. Uno va desarrollando los skills durante su trayectoria profesional y va adquiriendo uno de estos elementos. Es muy difícil tenerlos todos de una. Es un camino bien largo. Ya, entonces no es trivial hablar de la ciencia de datos. Acá hay un mapa que siempre me ha gustado harto cuando lo presento la ciencia de datos en un contexto ya transformación tecnológica. Uno puede partir desde cuando se empezó a crear el concepto de redes neuronales, que esto viene del año 43, ¿sí? Entonces estamos pensando de 43, un proceso súper largo. Y ahora recién, en la última década, explotó. Hay una explicación, obviamente. Aquí señalo algunos puntos donde donde ya se empieza a mencionar la palabra o sea, el concepto ciencia de datos, que es el 2002, una palabra que acuñaron los americanos y luego se fue expandiendo mundialmente. Pero la ciencia de datos no hubiese sido tal como la conocemos ahora si no hubiese habido una transformación tecnológica. O sea, todo el desarrollo de la arquitectura en cloud, todo este desarrollo de potenciación en capacidad de cómputo, todo este conocimiento relacionado a distintos algoritmos que antes no eran posibles procesar, ahora con esta capacidad de cómputo sí se hicieron capaces, sí fueron posibles poder procesarlo y procesarlo en tiempo real, que es algo que necesitábamos y que no podíamos hacer antes. Un área de la estadística específica, que es el área estadística bayesiana, es un cambio de paradigma de la estadística común, que es la que conocemos, la estadística frecuentista. Y la estadística bayesiana sufrió un efecto muy parecido a lo que pasó todo el tema de Machine Learning en particular y la inteligencia artificial, que se vio estancada por la limitante tecnológica, la capacidad de cómputo. Todo lo que estamos hablando de Machine Learning e inteligencia artificial, que es parte de lo que un científico de datos tiene que conocer, explotó gracias a estos desarrollos tecnológicos. Entonces ha habido, gracias a esto, esta expansión gigantesca de conocimiento, gracias a que todo lo teórico ya pasó a ser a la práctica, se pudo ejecutar. Eso pasó en muchas áreas, al menos la parte de la que es más atingente a mí, que es la estadística bayesiana o todo el mundo bayesiano, y en particular acá estamos hablando del algoritmo Machine Learning y la inteligencia artificial propiamente tal. ¿Sí? Entonces ahora ya estamos en la década auge, ya casi un peldaño todavía de bajada, pero que va a retomar luego con todo lo que se está hipotetizando con estos computadores cuánticos, etcétera. Y va a haber una revolución gigantesca al respecto. Pero en su momento vamos a hablar de eso. Entonces aquí hay un timeline de todo el proceso. Ya estamos en un contexto general, ¿cierto? Esto fue lo que ha pasado a nivel mundial. Ahora comienza la notoriedad de la ciencia de datos. Cuando ya se empieza a hablar de la ciencia de datos, yo les hablé del principio de los 2000, ya después del cambio de siglo, em, se empieza a hablar de este concepto de la ciencia de datos, el científico de datos, que es la carrera más sexy del siglo XXI. Aquí hice una búsqueda del tópico de ciencia de datos a nivel mundial como búsqueda en Google, cómo se ha incrementado muy, muy grande, pero lo corté en el año 2010. Y ahí, mire, imagínense la curva que ha tenido. Y esta es una encuesta sobre salario que hizo esta consultora que es bien importante a nivel mundial. Y estamos hablando de salarios que para nivel sudamericano son inviables de alcanzar, pero es una carrera que finalmente da muchos réditos económicos, además de ser muy entretenida porque resuelve problemas muy interesantes. Ahora, hay algo que no abordé antes, pero que me gustaría abordar ahora. ¿Por qué se llama ciencia? O sea, ¿qué tiene de ciencia finalmente? O sea, la estadística es una disciplina, no es una ciencia. La matemática es una ciencia, pero es básicamente la estadística es una disciplina que nutre harto al mundo de ciencia de datos. El Machine Learning es una disciplina. Todo lo que tiene que ver con visualización es un concepto. Manejo de grandes volúmenes de datos, Big Data, un tópico. Entonces, ¿por qué ciencia de datos? La ciencia es una materia en la cual em, tiene una estructura definida en un inicio de cómo poder desarrollar
toda una línea de pensamiento, ¿sí? La ciencia en su todo, en su abstracto como palabra. Entonces, se plantea una hipótesis, se busca evidencia, se contrastan las teorías o las hipótesis y luego se afirman o se desechan. O sea, hay un proceso, como podríamos decir, o sea, algorítmico, de un paso a paso, para poder generar de un inicio, una pregunta, hasta un resultado. Que eso se da en todas las ciencias naturales, la ciencia exacta, etcétera. La ciencia, sí, la ciencia exacta. Entonces, la ciencia de datos toma esos elementos, la estadística se le aplica todos estos elementos secuenciales de lógica y lo aplica y obtenemos un resultado. Por lo tanto, el concepto de ciencia viene de ese lado, viene por allí. Y eso es porque le podemos llamar ciencia a esta ciencia de datos. Ahora, ciencia de datos, no, a mí no me gusta el nombre en todo caso, personalmente. Creo que, no sé, no es necesario. Pero bueno, los americanos, disculpen si hay un americano acá, pero los americanos como les gusta todo esto preponderante y parafernálico, bueno, lo acuñaron como ciencia de datos. Para mí es un analista 2.0. No así lo digo informalmente, pero un analista de datos 2.0, con un poco más de skills nomás, pero bueno. Entonces la ciencia de datos es un mundo que es atractivo, que ha tenido mucho interés por las personas, que tiene altos salarios. ¡Wow! ¡Qué importante este mundo! ¿Y qué pasaba en Sudamérica? Pongámonos en el año 2010. Y pongo el 2010 porque el 2010 fue el año en donde yo escuché por primera vez lo que era ciencia de datos. Así estábamos. Literal. Literal. O sea, uno hablaba de ciencia de datos a nivel local aquí en Sudamérica y salvo Brasil, tal vez Argentina, pero en Chile, ni en el ámbito académico puntual, tal vez algunas áreas de informática ya teníamos un poco más de conocimiento, pero no se hablaba nada de eso. Entonces nosotros estábamos en un mundo totalmente atrás. Por un lado estaban los americanos, los europeos y los asiáticos haciendo revoluciones gigantescas y nosotros, entonces, por eso el posicionamiento de muchas empresas en desarrollo de ciencia de datos, de proyectos de ciencia de datos, tiene una connotación importante, eh, ya que vienen de afuera y vienen con un recorrido mucho más amplio de tiempo, avanzado ya, de caerse, fallar y remontar y hacer el ciclo, y poder tener ya soluciones mucho más elaboradas. Nosotros en Sudamérica siempre venimos con ese desfase, pero para poder contextualizar correctamente, esa es la diferencia que estábamos. En otro lado ya estaba hablando sueldos millonarios para lo que es a nivel sudamericano y nosotros ni siquiera sabíamos qué era. Entonces, ese nivel de gravedad que había en ese momento. Hoy es súper distinto. Ya es algo que es mucho más de conocimiento de todas las personas, pero tiene su explicación también y es lo que voy a abordar ahora. Y bueno, así estábamos finalmente. ¿Y qué pasó? Gracias a la creación de plataformas MOOC y blogs, todo este conocimiento relacionado a la ciencia de datos se fue ampliando, se democratizó de alguna forma. O sea, es cosa de meterse a YouTube y tienes 1000 cursos de ciencia de datos. 1000 cursos relacionados a la ciencia de datos en todo aspecto, a proyectos, a algoritmos, a problemas en particular, cómo abordarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y gratuito. O sea, lo único que tenemos que bancarnos ahora es que salen las propagandas, pero salvo eso, es gratuito. Bueno, y que le estamos regalando los datos a YouTube, pero esa es otra cosa. Y los cursos, los MOOC también. em, los MOOC también nos han dado muchas opciones de poder tener ese acceso al conocimiento, ¿sí? Y ya es algo que se ha incrementado no solamente a nivel local sudamericano, sino a nivel mundial. Ah, había olvidado a los indios. Las personas de India también han desarrollado muchas cosas en torno a la ciencia de datos. Bueno, más a la inteligencia artificial, pero bueno. Entonces aparece lo que es Coursera, DataCamp, EDX, que es de Harvard. También tenemos quien nos ha ingresado a Medium, a YouTube, como les comentaba. Y bueno, si hay alguien de acá que se dice dedicar a la ciencia de datos y nunca ha entrado a Stack Overflow, no le creo. O no es científico de datos o en verdad no le creo.
porque ¿quién no ha ingresado a Stack Overflow para resolver alguna duda? Entonces, ya tenemos mecanismos de conocimiento de comunidad que ha evolucionado a una velocidad muy amplia, o perdón, muy alta, porque ya tenemos democratizado mucho conocimiento, o a un bajo, o gratuito, o un costo muy bajo, y producción de conocimiento en plataformas muy grandes. Y aquí estoy mencionando algunas, existen decenas bueno, cientos de plataformas de este estilo. Aquí pongo algunas. Entonces ya nos da un contexto distinto. Ahora los sudamericanos ya no nos vienen a hablar de ciencia de datos y nosotros no entendamos nada. Ahora sí somos capaces de poder dialogar. Ahora sí somos capaces de poder entender. Ahora sí somos capaces de poder proponer soluciones. Y eso se ha notado como dije, de año 2010 a la fecha. Muchísimo. Ha sido una evolución gigantesca a nivel sudamericano todo lo que hemos avanzado en términos de la ciencia de datos en particular, pero en general en términos de la inteligencia artificial y machine learning. Ahora, si entramos en materia más profunda y comenzamos a hablar qué significa armar un proyecto de ciencia de datos, no podemos ir o sea, tenemos un referente directo, no es necesario, como se dice, reinventar la rueda, o sea, armar todo desde cero. Hay un contexto. La ciencia de datos es una disciplina que se nutre de muchas disciplinas. O sea, un científico de datos, como mencioné anteriormente, tiene que saber mucho de muchas cosas, pero él no va a ser el único. Es un contexto, un grupo, una actividad multidisciplinaria en la cual un científico de datos se va a mover siempre. Y una de esas áreas o una de esas disciplinas en la cual la ciencia de datos está involucrada directamente es, la tecnología, el TI, la informática, directamente. Entonces, nosotros podemos tomar elementos de los proyectos TI que ya llevan, o IT en inglés, que ya llevan cuánto tiempo andando. Y ver cómo poder tomar esos elementos que nos sirven de estos proyectos TI y llevarlos a un contexto propiamente tal de la ciencia de datos. Entonces, acá hay elementos principales que tomé ¿cómo se llama? De una imagen que me pareció bastante gráfica para poder mostrar qué elementos son los principales en el ámbito TI y cuáles elementos nos vamos a quedar y los vamos a aplicar después a la ciencia de datos. Entonces, obviamente uno parte con iniciar el proyecto, ver cuál es la necesidad. Aquí hay un punto súper importante, no sé, no me quiero adelantar a la anterior, pero hay un rol clarísimo en torno a poder desarrollar correctamente un proyecto de ciencia de datos y que es entender el problema de negocio. Si no lo entendemos, nuestra solución no sirve para nada. Dado que, o sea, estando en un contexto de nosotros siendo parte de una empresa a la cual queremos desarrollar algo, un proyecto de ciencia de datos, queremos levantar un proyecto de este estilo, ¿cómo ser un proveedor de soluciones de ese aspecto? Si nosotros no somos capaces de entender el problema de negocio, nuestra solución no va a llegar, no va a ser funcional. Por más que esté integrada, etcétera, no va a lograr el objetivo, que es resolver el problema de negocio. Entonces, esto es algo fundamental en todo proyecto. O sea, si yo no parto con esto claro, no puedo partir, básicamente. Entonces, me adelanté un poquito, pero es algo que tenemos que tener en vista. Entender la necesidad de negocio, independiente de negocio donde estemos. La ciencia de datos es la estadística en sí, o la matemática y la informática son tan aplicables a distintas áreas que podemos encontrar un proyecto de ciencia de datos donde ni siquiera se nos hubiese ocurrido probar en la biología, en la literatura, en el cine, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, podría estar en la historia, podría estar señalando muchos ejemplos en donde poder aplicar un proyecto de ciencia de datos. Pero a lo que voy yo que es tan transversal que es sumamente importante ver que podemos aplicarlo y podemos agregar valor de un proyecto de este estilo en toda área de conocimiento. Entonces, luego definimos, dado que tenemos el problema de negocio, definimos, damos un contexto, un alcance a donde aquí queremos aplicarlo. O sea, bajamos, aterrizamos todo este problema de negocio y lo hacemos más tangente, o sea, más palpable de alguna forma.
tangente creo que no es la palabra, pero más palpable. Luego diseñamos, tiramos líneas respecto a cómo va a ser la formación de nuestro camino para poder resolver esta problemática. La desarrollamos, la llevamos a cabo, la implementamos y le hacemos el seguimiento. Eso es un proyecto de TI, pero no está tan alejado en un proyecto de ciencia de datos. O sea, el elemento de iniciación, en definición, de diseño, de desarrollo, de implementación y de seguimiento es algo mínimo, mínimo para llevar a cabo un proyecto de ciencia de datos. Mínimo. Entonces, vámonos a un camino real. Veamos cómo sería un ciclo o un proyecto de ciencia de datos y qué elementos debería tener. Entonces, una propuesta que me pareció muy ilustrativa y que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, salvo que hay unos elementos que no están ahí, pero veámoslo, vámonos directamente ya a lo medular de la ciencia de datos. Acuérdense, la ciencia de datos involucra estadística, matemática, base de datos, visualización, comunicación, tecnología. ¿Sí? Entonces, aquí está la parte importante, como les decía yo. El puntapié inicial para un proyecto de ciencia de datos es el entendimiento del negocio. Entonces, pongamos un contexto específico. Yo soy un proveedor de soluciones de ciencia de datos. Por ejemplo, en ciencia de datos, ¿sí? Aunque eso no existe, pero ya supongamos que somos proveedores de soluciones en ciencia de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Me acerco a quien necesita a quien tiene esa necesidad y nos ponemos a dialogar. Entonces, en ese contexto, el científico de datos no va a estar solo, claramente va a haber un equipo interdisciplinario, quien va a poder entender también junto a él la necesidad del negocio. Y aquí vienen las capacidades que uno va aprendiendo en el camino. O sea, cuando yo salí cuando me titulé, salí de mi carrera, nunca me enfrenté a esa situación de poder estar con un cliente directo, o sea, uno a uno, y que él me planteara una problemática y yo darle una solución respecto a, o en el contexto de la estadística, porque, bueno, la ciencia de datos no estaba en mi roadmap en ese momento, ¿sí? Entonces, es súper difícil saliendo de una institución de educación superior, poder tener ese skill. Ese skill se va desarrollando en el camino. Cuando uno ya pasa por múltiples empresas, cuando pasa por múltiples lugares, por múltiples posiciones dentro de la empresa, uno va entendiendo, uno va tomando esos skills de comunicación. Y también te sirve para ponerte el contexto del problema de negocio que pueda presentarte ese cliente. ¿Sí? Yo lo puse en un ejemplo como cliente externo. O sea, yo soy un proveedor de servicio y viene una persona a pedirme a poder buscar una solución a su problema y que yo se la pueda entregar. Pero dentro de las empresas también existe esto, de los clientes internos de las empresas. O sea, puede ser un área de analítica o de ciencia de datos o como se le llame, dentro del contexto de la organización en la cual ustedes trabajan, si es que trabajan en una. em, y son un área que es delivery, que entrega soluciones a otras. Entonces, el cliente es el cliente interno. Y pueden ser áreas que uno nunca conoció a la persona que participa en esa área en específico. Y uno tiene que entender el problema de negocio. Uno ya tiene un contexto porque trabaja en una organización. Pero el problema de negocio puede ser tan específico que uno no tenga tampoco conocimiento a cabalidad sobre eso. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo hacemos un trade-off en poder entender directamente el problema de negocio sin quedarnos con menos información de la suficiente para poder llevar a cabo una propuesta de solución? Es difícil. Entonces, este punto es clave. O sea, si no lo entendemos como debemos, y ese como debemos es algo que no hay una receta, simplemente es un tema comunicacional y un conocimiento técnico de ciertos elementos. Aquí no entramos a decir, no, que voy a implementar un algoritmo de redes neuronales que se va a aplicar con algoritmos genéticos para poder hacer una optimización propia de los hiperparámetros. Aquí no entramos en lo técnico, aquí no. Aquí estamos con una persona que no tiene conocimiento de lo que tú haces. Tú tienes que ponerte en el lugar de él y entenderlo. ¿Sí? Entonces, si no abordamos bien este problema, nuestros proyectos de ciencia de datos van a fracasar sí o sí, porque no van a ser completos o que van a dar una solución que no era la que el cliente estaba buscando. Entendamos como clientes nuevamente que puede ser un cliente externo como un cliente interno de la organización donde uno trabaja. ¿Ya? Luego,
nos hablaban del tema de manejo de volúmenes de datos o manejo de datos. Entonces nosotros acá ya empezamos a hacer la tarea propiamente tal de la ciencia de datos. El business understanding es parte, somos el engranaje dentro de un equipo de entendimiento del problema. Pero ya cuando pasamos a ser, y tenemos que entender el problema obviamente, pero cuando ya pasamos a ser científico de datos puramente, es cuando ya empezamos a trabajar con los datos. Y una cosa que nos llega, y es algo que pasa siempre, 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 es que nos llegan todo tipo de formatos de datos, fuentes de datos, estructura de datos, que no vienen en un formato correcto, que no vienen estandarizados, que vienen incorrectos, y etcétera, y un larguísimo etcétera, que vienen en formatos distintos, que están revueltos en distintas partes. Entonces, es una pega súper, perdón, un trabajo muy complejo para el científico de datos y para cualquier proyecto de data science. O sea, si no tenemos datos, no podemos hacer nada. Y hay un dicho también que garbage in, garbage out. O sea, si tenemos datos basura, nuestros análisis finalmente van a ser basura porque no representan el fenómeno que queremos poder contestar la pregunta del inicio, la pregunta de negocio. Aquí estoy planteándolo también como un disclaimer, lo estoy planteando como negocio, ¿sí? Pero esto también es aplicable a problemas de la academia, a problemas no solamente de negocios, sino que también problemas de salud, por ejemplo, si están involucrados en actividades de ese estilo o de educacionales, etcétera, 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 ¿sí? Entonces aquí lo estoy poniendo como el contexto de negocio. Entonces, entender a los datos, aquí es como ya empezar a ver, a poder sumergirse dentro del universo de datos que nos entregan, es poder entenderlo. Y aquí viene una parte sumamente importante. Los datos no son información, ¿sí? Los datos simplemente son representaciones del fenómeno que nosotros vamos a analizar, que nosotros lo conocemos en general, muy en general, no en particular, en general, porque proviene de la pregunta de negocio que nosotros se nos planteó. Pero los datos no son información. El dato simplemente es esa manifestación del fenómeno, nada más. Es un número, es una letra, es una dirección, no sé, pero no es información. ¿Qué diferencia el dato de la información? Que la información es en lo posterior al procesamiento de los datos y sacar lo medular, sacar lo más importante. Esa información, luego procesada, la generamos en conocimiento. Y esa es la parte, esa es la cadena de valor que nosotros agregamos como científico de datos. Y sobre todo en un proyecto de ciencia de datos, que es entregar el conocimiento, finalmente. Entonces, el dato nos lleva a la información y la información nos lleva al conocimiento. Y después el conocimiento vienen otras cosas, pero vamos a dejarlo hasta el conocimiento, ¿ya? Entonces, el understanding de los datos es primordial para nosotros. Pero si no nos entregan datos suficientes o si nos entregan datos sucios que no aportan para poder resolver la problemática, tampoco vamos a poder hacer mucho. Entonces, este ciclo puede frenarse acá, directamente. Desde el entendimiento del problema de negocio hacia la adquisición de datos, puede que no lleguemos correctamente. Y tenemos que ser súper francos dentro de las organizaciones o con el cliente que nos está contratando. Y este es un punto súper importante de un científico de datos, que a veces se deja soslayar un poco, que se deja como segundo plano, pero para mí es lo primordial. Como también aplica en la inteligencia artificial, en machine learning, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la responsabilidad propiamente tal de uno como profesional. Eso aplica a toda área en todo caso, no es algo particular de nosotros. Pero el tema ético es algo que, o moral, si lo podemos plantear más cercano, la moralidad dentro de las soluciones que nosotros hacemos tiene que ir por sobre todo. O sea, no puede estar por sobre alcanzar una respuesta si yo sé que hay un problema antes. No, tengo que ser claro, tengo que ser honesto en decir esto no se puede llevar a cabo, principalmente. Y uno de los grandes fundamentos es este paso. Cuando me pasan los datos para poder yo entender el fenómeno, a veces los datos no son suficientes. O sea, tampoco hay una regla de decir cuántos datos necesito. Depende. A nosotros los estadísticos nos preguntan siempre, ¿cuántos datos necesito para hacer tal test?
Depende del test. No hay una regla. Lo mismo pasa acá, que no hay una regla. Aquí hay un tema de ir viendo del dato a la información que voy obteniendo, o sea, procesando los datos, veo si me alcanza o es suficiente para poder yo ir encaminando una solución o una respuesta al problema de negocio que tengo o que se me ha planteado, ¿sí? Entonces, para eso hay toda una... Hay un listado, me podría pasar horas hablando de cómo hacer un, un análisis previo de datos. O sea, tienes técnicas de visualización, tienes técnicas de validación, tienes técnicas de detección de errores, tienes técnicas ¿no? de congruencia, tienes técnicas de anomalías, etcétera, etcétera. Tienes muchas técnicas. Eso da eso da para un capítulo entero sobre el análisis de datos, pero a lo que yo apunto es que el científico de datos tiene que conocer eso. Y si no lo conoce, puede tener consecuencias muy graves. Después voy a hablar el tema, en la parte de modelamiento, voy a hacer un poco de énfasis en eso. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, detectar las fuentes de datos, generar un pipeline de trabajo o un pipeline de mapear. Una parte importante es mapear todas las fuentes de datos. Eso es súper relevante. Mapear me refiero a poder identificar cuáles son las fuentes principales y cómo se interrelacionan entre ellas. Porque así yo puedo ir construyendo todo el marco fundamental de datos que me van a ayudar a poder entender o resolver el problema que estoy intentando llevar a cabo, ¿sí? Definir los ambientes de trabajo, ambientes ya en términos de infraestructura, por ejemplo. Em, si ustedes trabajan con Python, que es un lenguaje que está muy en boga y que se utiliza mucho en la ciencia de datos, por ejemplo, un environment sería un ambiente virtual donde trabajar. Ahí tengo localizado todo lo que concierne al aplicativo, al lenguaje, ¿sí? Y luego viene la parte de exploración, el de arreglar los datos y limpiarlos de esto que hablábamos, eh, de datos incorrectos, donde las edades son negativas o donde no hay datos, filas en blanco, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay un proceso que es sumamente largo y sumamente lento. En general, el proceso de ciencia de datos es como exponencial, o sea, tiene una exponencial inversa en tiempo. O sea, la primera parte, esta parte de data wrangling y understanding de los datos y de cleaning de los datos, toma mucho tiempo y es la parte más lenta. A veces puede ser fome o puede ser divertida, dependiendo de los gustos de cada uno, pero esta parte toma mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, uno aquí tiene que estar muy consciente de lo que va a seguir, o sea, va a llevar a cabo en términos de que los datos serán suficientes para poder resolver la pregunta, exponer esas verdades si es que existe algo que lo impida o ser consecuente con toda la estrategia de datos que uno está tomando acá para poder llevarla después a las siguientes fases consecutivas. Porque además, todo proyecto de ciencia de datos tiene que poder ser replicable. Si no es replicable, no sirve, no sirve de nada. Luego pasamos al deployment. El deployment es donde empezamos ya a generar todo este proceso de consumo de datos. Ya pasamos la parte de los datos a transformarlo en información, porque nos van a dar los primeros atisbos de lo que vamos a encontrar, y después empezamos a estructurar todo el proceso, el marco de acción en el cual vamos a desarrollar nuestro proyecto. O sea, ya tenemos nuestros ambientes, nuestra infraestructura, si la podemos pensar de esa forma, y también el conocimiento previo a empezar ya a modelar los datos. Entonces aquí es donde empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con servicios web, a desarrollar o a utilizar aplicaciones, el tema de ir modelando o el modelamiento de los datos que vamos a utilizar y luego eso ya almacenarlo localmente o en la nube. Toda esa parte uno ya la va pensando. Uno va diciendo, ok, ya. Necesito este tipo de arquitectura en cloud, necesito esta infraestructura, necesito esta capacidad de software,
ahí uno va viendo el hardware, el software, entonces ya entramos a otro skill que no es trivial. O sea, poder entender qué es trabajar en la nube para un científico de datos, si bien es un must, es un deber, no es algo que a uno le enseñan en todas las carreras. O sea, solo las carreras de informático. Y los otros que lo han aprendido por su cuenta. Entonces, se va viendo que la complejidad que tiene ser científico de datos, o sea, es súper difícil. Entender lo que son infraestructuras cloud, o sea, no es trivial, por ejemplo. Y tener la capacidad de que esto sea optimizado, porque si se demora 2 años en calcular, en computar, no sirve de nada. Entonces, ahí vamos viendo qué necesitamos en términos de hardware y de software. ¿Sí? Entonces, hardware, software, tiene que saber el científico de datos también, para saber qué es lo más adecuado. Pero ahí ya no va solo caminando, ahí ya va caminando con otro tipo de profesionales. Recordemos que un proyecto de data science no lo lleva solamente un científico de datos, sino lo lleva un equipo multidisciplinario. Aquí nos ayudamos con informáticos expertos, con desarrolladores expertos, y vamos viendo cómo utilizar las mejores herramientas y entender la performance de estas. ¿Sí? Y aquí entramos a la parte que a mí personalmente es la que más me divierte. En todo este proceso es la que más me divierte, que es cuando ya tenemos masticado de alguna forma los datos, ya tenemos información sobre ellos, ya tenemos el refugio donde vamos a nosotros empezar a desarrollar nuestras soluciones. eh, Empezamos a ver ya cómo esto lo modelamos. ¿Qué significa el modelamiento de datos? Básicamente. El modelamiento de datos tiene un contexto estadístico o matemático, que es principalmente poder entender cómo se generaron los datos. Básicamente, entender el proceso subyacente que nosotros solamente evidenciamos con el dato mismo, pero provienen de un fenómeno que se puede explicar matemáticamente. O sea, ese es un supuesto gigantesco. O sea, no todo es explicable matemáticamente, o sí, eso es algo que ya es más filosófico. Pero nosotros tenemos que tratar de pensar de que existe, si es que existe una, y nosotros lo proponemos, existe una solución matemática para poder entender o acercarnos a entender el problema que se nos plantea. Y lo único que tenemos son los datos, no tenemos más cosas. O sea, los datos es lo que tenemos y con eso tenemos que arreglarla. Ahí tenemos que ver cómo nosotros nos vamos acercando a poder resolver la problemática. Y aquí viene toda la parte que llamamos Machine Learning y la parte estadística y algorítmica. O sea, Machine Learning se compone de dos elementos bien importantes, la parte algorítmica y la parte matemático-estadística. Los modelos de Machine Learning eh, pueden ser derivados propiamente de la estadística a través de, pongámoslo en simple, una función, ¿sí? Que tiene muchos supuestos dependiendo en qué contexto está nuestra propuesta de modelamiento estadístico, o puede ser algorítmica. Y aquí viene todos los algoritmos que están relacionados a, por ejemplo, random forest, redes neuronales, support vector machine, clusterización, etcétera, un infinito, etcétera. ¿Sí? Entonces esta parte, ¿por qué es entretenida para mí dentro de todo este proceso? Porque es aquí donde esto no te lo enseñan, esto lamentablemente es muy difícil de aprenderlo con cursos de cinco horas o, o, no sé, certificaciones de 2 meses. No, esta parte es la más complicada. Y aquí, ¿por qué es más complicada? Porque tiene algo naturalmente complejo, que es la matemática. La matemática en sí es bella, pero puede ser tan compleja como ella quiera, básicamente. Y existen muchas soluciones que son de mucho uso y que en general funcionan, pero funcionan en términos generales, no funcionan en términos específicos. Igual depende del problema que queramos resolver. Pero en general, estos algoritmos que nosotros conocemos, que son los más típicos que los que mencioné, bueno, obviando lo que es Deep Learning, sí, obviando el camino de Deep Learning, que es otro mundo en sí mismo, pero es mucho más complejo matemáticamente que tratar que las otras soluciones.
Ya existen soluciones que las hacen automáticamente. No sé si han escuchado AutoML de Google, que tú le pones tu dataset y te propone un modelo para resolver el problema. O sea, si los científicos de datos solamente estuviésemos enmarcados en ese mundito, en ese conjunto de modelitos, nos quedaríamos sin trabajo en muy poco tiempo. Y no es así. O sea, el científico de datos le da un sello específico a esta parte chiquitita, pero con un valor gigantesco, que es la parte del modelamiento. Entonces, la parte del modelamiento tiene varias etapas en sí misma. O sea, también es un mundo por sí, tal como es el tema del el procesamiento de datos, tal como es todo el camino del deployment y la infraestructura, o sea, el software y el hardware que vamos a utilizar, es la parte del modelamiento. Entonces, aquí confluyen muchas ramas, muchas disciplinas: la matemática, la estadística, los algoritmos, eficiencia informática de cómputo y así. Entonces nosotros tenemos, como científicos de datos, en general nosotros tenemos nuestro, lo que le llamo, o que se llama en general, caballitos de batalla, o sea, modelos que nosotros sabemos que pueden funcionar por el contexto que lo hemos utilizado. Por ejemplo, modelos de clasificación, siempre nos vamos a ir. Podemos partir, por ejemplo, con una regresión logística. Después nos podemos ir con un árbol de decisión, después podemos escalar a random forest, podemos después utilizar support vector machine, y tenemos como nuestro saquito de modelitos, de alguna forma como la mochilita de modelitos para un programa de clasificación. Y estamos hablando binario, no nos vamos a poner en multiclase. Pero por ejemplo, y ahí nosotros empezamos a probar. Y empezamos con toda la maquinaria, prueba, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo y error. Y es un proceso súper largo, larguísimo también, pero mucho más corto que el proceso de modelamiento de los datos en sí. O sea, perdón, el procesamiento de los datos. Entonces, nosotros hacemos una evaluación, generamos nuestras métricas de performance que nos interesa, pero bueno, antes de eso, también viene el proceso que se llama el Future Engineering en general. ¿Qué significa esto? Que del conjunto de variables o campos que nosotros tengamos disponibles para poder trabajar, eh, transformamos algunos o un subconjunto de ellos en unos atributos nuevos. Aquí lo vamos a llamar atributos, ¿sí? Entonces uno hace transformaciones, uno hace eh, operaciones entre atributos, etcétera, etcétera, para ir creando nuevos. Y esto conlleva a la ingeniería de atributos, ¿sí? Que es un proceso previo ya al modelamiento en sí. Entrenamos nuestro modelo. O sea, como les decía yo, tenemos un saquito de modelos con el cual nosotros vamos a ir a proponer una solución, los probamos, y dentro del entrenamiento del modelo existen múltiples etapas que hay que pasar, como por ejemplo el tema de ir sensibilizando los hiperparámetros que utilizamos, el mismo tipo de modelo que utilizamos, el reentrenamiento de los modelos, em, el manejo propiamente tal del modelo en sí, si es que lo ensamblamos con otro, etcétera, 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 etcétera. Y ya finalmente, cuando pasamos todo eso, todos nuestros tests, ahí también en la parte del entrenamiento del modelo es cuando hacemos la partición. Si alguien se ha enfrentado a un aspecto de este estilo, donde hacemos la partición de la población o de nuestro dataset en conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de testeo. O cuando tenemos un problema de clasificación, por ejemplo, y las clases que queremos predecir son muy desbalanceadas unas con otras. Ahí hacemos resampling o ocupamos algún otro tipo de técnicas para poder manejar ese problema. Ahí encaja todo este paso del entrenamiento del modelo. Y la evaluación del modelo, que es lo que está, partí como al revés, pero es la evaluación del modelo que es lo final, que es dado todo lo anterior, ya que lo seleccioné, que estoy conforme con el resultado que tengo. Con el resultado que tengo, luego le doy ya unos parámetros de validación para decir, ok, este modelo tiene que performar o tiene que tener un performance dada. Si se escapa de esto, no es el modelo que me sirve. No es un modelo que yo puedo ir a entregar al cliente. No es un modelo que yo me sienta conforme con la solución.
Entonces, es algo que es crítico también del monitoreo del modelo. O sea, yo no puedo llegar y lanzar con una solución, dado que encuentro que el modelo anda bien, en términos del segundo paso, cuando estoy en el entrenamiento del modelo, y digo, ok, este es el modelo que propongo y ahí está. No, tengo que ver cómo performa en tiempo real, básicamente. Si es que un problema en tiempo real. Si es que un problema no en tiempo real, tiene que ver cómo performa ya teniendo un conjunto nuevo de datos, ver cómo reacciona a esta nueva información. Aquí es donde nosotros podemos también estresar los modelos, es decir, ponernos en escenarios en los cuales el modelo nunca ha visto y que nosotros sabemos que no ha pasado. Por ejemplo, si estuviésemos ocupando o haciendo un proyecto de ciencia de datos donde queremos predecir el comportamiento de economías, son economías país, nosotros podemos poner escenarios inventados, estresar el modelo y ver cómo comporta. Porque claramente dentro de todo este contexto de entendimiento del modelo, nosotros tenemos que, o perdón, entendimiento del problema de negocio o el problema, nosotros también tenemos que nutrirnos de literatura, de ese conocimiento que envuelve el contexto del problema. Entonces, en términos de la economía, nosotros sabríamos que si sucede algo con el Producto Interno Bruto o el Producto Interno pasa algún movimiento, nosotros sabríamos cómo pegaría en la economía en alguna área específica, por ejemplo. Entonces, esos escenarios de modelamiento que a veces nos lo obviamos, que lo dejamos de lado o no lo hacemos, es sumamente necesario para saber cuál es la consistencia de nuestro modelo, si es muy sensible o no a ciertos cambios. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, volvemos al deployment, pero ya lo vemos por otro lado. El deployment en este contexto tiene que ver con que yo disponibilizo dentro de el negocio, si lo llamamos así, dentro del negocio la solución que estoy proponiendo. Esto significa ensamblarla, ya mi modelo, dentro de todo este contexto, todo este camino, que fue un camino larguísimo que muchas veces nos toma, de poder, desde el entendimiento del primer negocio, a ya incorporarlo directamente como solución a ese problema. Por ejemplo, un contexto específico se puede dar en aprobaciones de créditos bancarios. Por ejemplo, supongamos eso, un proceso de aprobación inmediato de crédito. Entonces, uno llega con su identificador, en mi país se llama RUT, en Perú se llama RUC, que es el identificador, en otros países no sé cómo se llamará, pero es como me identifica a mí como persona. Meto mi RUT, uno ve, ya existen aplicaciones móviles donde uno mete RUT, simula si le dan el crédito y le dicen sí o no y por cuánto. Si le dicen sí, le dicen por cuánto. Si le dicen que no, es porque hay algún riesgo para el banco, en este caso la institución financiera, de darte ese crédito. Y eso en tiempo real. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, el entendimiento del problema de negocio sería poder modelar o poder entregar créditos de forma automática donde mi tasa de no pago del crédito sea lo más baja posible. El no más baja posible, obviamente, siempre le van a pedir uno que sea cero, lo cual es imposible. Pero el más baja posible se va definiendo dentro del camino. ¿Sí? Entonces ahí nosotros adquirimos todos los datos que están relacionados a las transacciones, a información crediticia del individuo, la institución, en otras instituciones, etcétera, etcétera. Un gran etcétera de muchas variables. De riesgo, idealmente, porque estamos viendo un problema de riesgo crediticio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde adquirimos todos los datos y todas las fuentes. Luego, llevamos a la parte del modelamiento. Me estoy saltando a la parte del deployment del software y el hardware que necesitamos, porque eso entra en otra discusión que no es la que quiero plantear ahora. Entramos a la parte del modelamiento. Nosotros tenemos un contexto de que sabemos que tales tipos de modelos son útiles para poder utilizarlo en modelar el riesgo crediticio. ¿Sí? Pasamos todos los test de la blancura, como le podemos llamar, que hago un check en la evaluación del modelo, me gusta, ya pasé toda la fase de entrenamiento y apliqué todo el paso a paso, ya ok, listo, me quedo conforme. Y ahora viene como el engranaje, cómo esta solución pasa al ámbito del negocio. O sea, nosotros nos despegamos por un momento del negocio cuando estábamos entendiendo el proceso y nos pasamos al análisis de los datos. En ninguna fase
de este camino de la ciencia de datos, trabajando como equipo multidisciplinario, nos tenemos que separar del negocio. Pero hay partes donde nos separamos un poco más que otras, porque no es atingente. O sea, cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, la calidad de los datos, desde luego que el negocio me va a servir como un input para saber qué cosa no es válida. Por ejemplo, valores que siempre tienen que ser positivos o no negativos, y son negativos, y digo, esto lo tengo que descartar. ¿Por qué? Porque el negocio no lo permite. Pero, por ejemplo, el entendimiento de las edades que no pueden ser negativas, no necesito saber ningún negocio, porque yo sé que no existen personas con edades negativas, hasta donde yo sé. Ahora sí existen, no tengo idea, pero bueno, cosas así. Entonces ahí uno se va separando un poco, cuando empieza el understanding de los datos, uno se separa un poco el negocio, pero va volviendo de a paso. ¿Por qué? Porque los datos los va transformando en información. Y acuérdense, información después va a ser conocimiento, pero se separa un poco. En la fase de modelamiento, yo me separo un poco más de que la anterior. ¿Por qué? Porque ya estoy aplicando modelos que yo sé que pueden funcionar en ese contexto, porque el marco del riesgo crediticio se enmarca en general en modelos de riesgo financiero, que es un marco mucho más grande. Y dentro de eso está el riesgo crediticio. Y por literatura que uno puede leer, por papers, bla, 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 uno sabe que hay cierto conjunto de modelos que aplican a eso. Entonces, no necesito saber tanto del negocio en sí, sino que es saber de ese negocio en particular, sino que saber en qué contexto se mueve ese negocio, para saber qué tipo de modelamiento ocupar. Ya después las otras partes son fases propias del modelamiento, de la elección del modelo, que se escapan del programa de negocio. Pero donde volvemos a engancharnos directamente en el negocio es cuando ya tenemos el modelo listo. Nuestro modelo está listo y ahora se tiene que engranar dentro del proceso de negocio, porque si no queda como una solución estática. Y en este caso, en nuestro problema de aprobación o rechazo de solicitudes de crédito, es algo que pasa, tiene que estar en tiempo real. Entonces, acá donde el proyecto de ciencia de datos, nosotros como científicos de datos necesitamos un apoyo gigantesco, que es el apoyo de la parte informática, la parte de hardware, de implementación finalmente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que engranar nuestra solución dentro de todo lo que es lo que se llama el backend y el frontend de este caso la aplicación, que es la cual me permite solicitar un crédito, ¿sí? Y ahí es donde agarra valor. Entonces, ahí es donde yo vuelvo directamente al negocio y tengo que saber exactamente qué es lo que hace el negocio ahora y qué es lo que hará el negocio con mi solución implementada. Entonces, yo tengo que saber exactamente cuáles son las trayectorias. Uno tiene, en ese caso, el problema del riesgo crediticio o de solicitud de crédito, tiene todas unas reglas de decisión en general para poder dar o aprobar o rechazar algún crédito, solicitud de crédito. Y ahí es donde yo tengo que exactamente entender esa lógica y poder implantar mi solución para que este proceso sea más inteligente y no se base solamente en reglas binarias o reglas como sean, sino que sea algo más dinámico, algo vivo. Y ahí es donde le doy un real valor. Luego el cliente me dice, sí, me gusta la solución, aprobado, y termina el proyecto. Y ahí queda el proyecto, pero queda entre comillas, por lo que habíamos hablado antes. Que en un proyecto, por ejemplo, que esta lámina no lo tiene, que se finaliza acá, el follow-up, el seguimiento. Porque si pensamos que un proyecto de ciencia de datos queda ahí con la implementación hecha, por más que sea el modelo más gigantesco, la cantidad de modelos mejor de la vida, no. Recordemos que el modelo está tratando de entender un fenómeno a través de los datos. Y todos los fenómenos, sea cual sea el fenómeno, es dinámico. O sea, no necesariamente va a quedar siempre igual a lo largo del tiempo. Van a ir apareciendo cosas nuevas y que el modelo va a tener que entender en alguna parte. Y si yo no hago ese seguimiento, el modelo me va a quedar, digámoslo, obsoleto, si es que el modelo es lo que estamos plasmando dentro del proceso de ciencia de datos. Entonces, acá viene la aceptación del cliente, un end, un final, pero entre comillas, y hacemos el seguimiento respectivo. Entonces, el proceso de un proyecto de ciencia de datos es sumamente largo y conlleva mucho, mucho tiempo de entender.
y de muchos skills y de muchas personas con cuales interactuar, personas propias del negocio, personas que nos ayuden en términos de infraestructura, personas que nos ayuden en eficientar nuestros algoritmos, nosotros mismos que tenemos que ir proponiendo cómo entregar estas soluciones, cómo engranarlas dentro de todo el marco del negocio, si lo hablamos de un proceso de negocio, cómo hacemos la elección del modelo, que finalmente como la guinda de la torta que nosotros decimos, ah, ok, vamos a representar toda la solución a través de un modelo o modelos, y después la implementación es una ruta bastante vertiginosa y bastante compleja. Entonces un proyecto de ciencia de datos conlleva una madurez en el proceso que uno va, que va iterando en la vida laboral de cada uno de harto tiempo. O sea, a mí en mi primer proyecto yo fracasé rotundamente porque no tenía estos conocimientos que tengo ahora después de la práctica, de tanta práctica, de tanto entrenamiento que he tenido en este tiempo, de que las partes que me faltaban a mí. O sea, uno no lo puede llevar solo a cabo, por más que crea saberse todo. Hay partes que uno no sabe simplemente y uno tiene que ir nutriéndose como equipo. Entonces, todo proyecto de ciencia de datos no tiene que ser puros data scientists. De hecho, es un equipo multidisciplinario. Con otro científico de datos uno puede empezar a discutir si es que existe la persona ahí en el equipo o con quién va a llevar a cabo el proyecto, para discutir posiciones, para discutir elecciones, etcétera. Pero finalmente, para llevar a cabo bien hecho un proyecto de ciencia de datos, es un equipo completamente heterogéneo. Ojalá lo más heterogéneo posible. Ahora, esto es una parte que yo mencioné como por abajito, que tiene que ver con la parte del deployment. Finalmente, ¿qué tenemos que manejar nosotros los científicos de datos para poder llevar a cabo un proyecto correcto? ¿O qué tenemos que manejar en algún grado? No es profundo, porque no existe el que sabe todo esto en profundidad. Nosotros como herramienta, los científicos de datos, y en general para los proyectos de ciencia de datos, necesitamos un lenguaje de programación que nos interprete nuestras ideas de cómo estamos manejando los datos. Lo más conocido, aquí estoy poniendo como lo más popular, pero existen muchos. R y Python hoy en día en ciencia de datos llevan una ventaja sobre muchos otros lenguajes. Y tiene que ver con que R tiene una comunidad que es muy potente y que es muy específica a temas de modelamiento estadístico. Se ha ido al camino también de modelamiento algorítmico bastante bien. Y es una comunidad muy proactiva, demasiado, la encuentro genial. Entonces es muy cool R para poder hacer soluciones, pero no es la panacea, no sirve para todo. Para mí, yo lo utilizo personalmente para cuando tengo que hacer modelamiento estadístico. Y Python no nació un lenguaje para hacer Machine Learning, pero la comunidad también es demasiado proactiva y es la que la lleva finalmente en temas de Machine Learning e inteligencia artificial. Para principiantes, inteligencia artificial para principiantes. Bases de datos, dónde guardamos los datos, dónde los consumimos, dónde iremos a guardar los datos, etcétera, etcétera. Motores de base de datos, Postgres, MySQL para datos estructurados, MongoDB para datos no estructurados. Por ejemplo, si quiero guardar noticias, MongoDB para hacer procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera. Estructuras cloud. Hoy en día, salvo instituciones muy particulares, toda la infraestructura está en cloud, está en la nube, para poder agilizar y por tema de costo. O sea, es mucho más barato tener la infraestructura en la nube que tener lo que llamamos los fierros, las maquinitas en forma física. O sea, que lo tenga Google o Amazon, tenga sus cosas, pero nosotros como institución, o en general las instituciones no tienen eso, salvo algunas muy particulares donde resguardan mucho la información, pero todo está en la nube. Entonces también tenemos que tener conocimiento sobre la nube, al menos algún tacto. Herramientas para ya aplicar algoritmos de Machine Learning o, mejor dicho, Deep Learning en particular. TensorFlow, que podemos aplicar como backend con Python. Watson, que ya da soluciones de inteligencia artificial per se. Azure, de Microsoft, también que da soluciones a gran escala. Entonces también tenemos que manejarnos con estas cosas, al menos conocerlas.
Y obviamente lo que nos necesita hoy en día, lo que nos requiere mucho es lo está relacionado a Big Data. Spark, Hadoop, son algunas de las más conocidas infraestructuras donde levantamos nuestros clústeres para poder analizar grandes volúmenes de datos. Aquí estamos hablando de grandes volúmenes de datos. eh, Estoy hablando de por lo menos centenares de millones de registros. Por lo menos, por lo menos. Menos no. No. Big Data también no es un concepto que uno puede definir por cantidad de datos. Eso es una ridiculez. Es toda una lógica, una infraestructura, una tecnología que conlleva a definir que algo es aplicado con Big Data o no. Pero nosotros como científicos de datos tenemos que tener al menos una noción de qué significa Big Data en términos generales, por lo menos, y conocer los mayores distribuidores de esto para ahí poder pensar, podríamos evaluarlo por estos caminos. Y lo de tema visualización, simplemente por espacio no puse más, pero está Plotly, está ShinyDR, Neo4j, JavaScript en su generalidad, etcétera. Existen 1000 librerías para visualización. Nosotros como científicos de datos tenemos que comunicar mucho y los seres humanos somos entes visuales. Entonces, la comunicación visual de lo que nosotros estamos hallando o que hallamos como parte del proceso analítico que nos conlleva nuestro camino como científico de datos es comunicarlo a través de visualizaciones. Entonces, hacer buenas visualizaciones nos lleva a conocer herramientas de visualización, obviamente, como es algo natural. Y Plotly lo puse acá solamente como referencia, pero el marco de visualización también es sumamente importante. Ahora, como les mencioné anteriormente, ya para ir terminando un poco la presentación, me extendí harto, creo. Todo esto conlleva un equipo multidisciplinario para un proyecto de Data Science. O sea, nosotros tenemos un roadmap, ya lo hicimos, ya sabemos más o menos cuáles son los hitos principales que tenemos que tener claro para poder levantar todo este proyecto en la organización donde estemos, pero como equipos estamos los Data Scientists, aquí me puse no, alguna vez uno tiene que relajarse y abstraerse, ingenieros de datos o personas relacionadas más a la parte informática dura y a los conocedores del negocio, obviamente. A toda esta parte que nos ayuda a poder entender el negocio propiamente tal. Entonces es un equipo. O sea, un proyecto científico de ciencia de datos no puede llevarse a cabo solamente con científicos de datos. Ese es el mensaje. Y por acá va la línea. Por aquí tenemos que construir estos equipos. O al menos contar con este tipo de profesionales. Y ahora una reflexión final en términos a la ciencia de datos como en general. Espero que hayan entendido el proyecto, o sea, traté de generar un marco contextual de qué es la ciencia de datos, luego qué hacemos los científicos de datos, luego cómo plasmar un proyecto de ciencia de datos y ahora cuál es el camino de la ciencia de datos, ¿cierto? Entonces traté de pasar de lo anterior a lo presente y a lo futuro. Ahora lo futuro está muy sesgado a lo que creo yo, o al menos mis reflexiones en torno a esto, a la ciencia de datos. Eh, en términos de la ciencia de datos, pero a nivel sudamericano lo voy a poner, pero esto aplica a nivel mundial, es que la pandemia nos abrió algo a nivel sudamericano que nosotros, o sea, las personas que estábamos dedicados a esto, ya lo veíamos venir. Pero muchas empresas se pegaron de frontón con este problema, que era la transformación digital. O sea, la transformación digital es algo que nosotros no, los científicos de datos sabíamos que, bueno, no sé si solo los científicos de datos, pero personas relacionadas a la tecnología, sabíamos que iba a venir. Eh, pero, pero básicamente la transformación digital con tema pandemia vino a pegar de frente a multinacionales que estaban muy atrasados en su desarrollo tecnológico. Entonces, los científicos de datos aquí nos presentamos también con una problemática en que si no tenemos, o dentro de las organizaciones donde estemos desarrollando el proyecto, no teníamos una digitalización al menos de todos los datos que íbamos a utilizar para poder resolver nuestros problemas o poder abordar los problemas que necesitábamos solucionar, no íbamos a poder hacer nada. Entonces, dentro de ese marco de transformación digital es donde está la digitalización de datos, por ejemplo. Pero también conlleva muchas otras cosas, como el proceso tecnológico de infraestructura, de pasar de maquinitas acá a trabajar en cloud,
a optimizar todo el tema de captura de nuevos datos para generar nuevo conocimiento dentro de la organización. Es todo un proceso. Y las startups, como la que yo represento al menos, tenemos todavía un margen gigante para poder avanzar, porque todavía falta mucho desarrollo, mucho desarrollo tecnológico. Y ahí donde nosotros, como startups, por ejemplo, generación de proyectos de ciencia de datos, podemos tener un espacio y poder ayudar a que esta transformación digital se agilice, sea más rápida, sea más dinámica. Entonces, es un buen punto, es una gran oportunidad para poder emprender respecto a esto, ¿sí? A todo este mundo de la ciencia de datos, al machine learning, a la inteligencia artificial, al big data en general, ¿sí? También, bueno, lo que he recalcado todo el rato, los proyectos de ciencia de datos se llevan a cabo con equipos multidisciplinarios. No voy a ahondar más eso porque ya he ahondado lo suficiente, pero lo puse acá para no olvidarlo y que lo tengan tatuado acá en sus brazos. Eh, Algo muy importante que tiene que ver con la ciencia de datos es que la ciencia de datos está en un marco de tecnología, como lo hemos mencionado antes. Y la tecnología ha evolucionado como nunca en la vida hemos visto. Entonces, uno puede entender algo de hace un tiempo y ya ahora, meses después, queda obsoleto por una nueva solución. Entonces, algo como científico de datos para poder llevar un buen proyecto a cabo es siempre tratar e intentar, en la medida de lo posible, tener conocimiento de las soluciones que se plantean para ciertos problemas que son de su interés y las tecnologías que están también desarrollándose atingentes a la ciencia de datos. Si nosotros nos quedamos con lo que aprendimos hace 5 años, ahora ya nos queda obsoleto, literalmente obsoleto, porque ya hay soluciones mucho más eficientes. No nos podemos quedar con lo que pasó hace 10 años, hace 15 años o hace 5 años. Tenemos que tratar de estar a la vanguardia. Y eso es lo que nos tiene que es particular de nuestra profesión, que es muy dinámica. Y lo importante también, para poder resolver problemas de ciencia de datos, es salir de la zona de confort. No hacer siempre lo mismo. Porque si haces siempre lo mismo, no le agregas valor a lo que estás haciendo. Estás replicando lo anterior, lo cual es importante para poder entender. Pero si tú quieres plantear una solución novedosa, tienes que salir de ese marco contextual en la cual te movilizaste siempre para resolver tus problemas en torno a la ciencia de datos y indagar nuevos caminos, nuevas soluciones. Es ahí donde se genera nueva teoría, es ahí donde se generan buenas soluciones, soluciones innovadoras que tienen alto valor a nivel social o a nivel empresarial, y eso te da un sello sumamente importante para poder acrecentar todo lo que conlleva una carrera meteórica o una carrera potente en ciencia de datos a nivel personal o a nivel grupal si es que eres parte de un equipo multidisciplinario que se dedica a la ciencia de datos o a desarrollar proyectos de ciencia de datos. Así que muchas gracias y estoy abierto a si tienen alguna pregunta a hacer. eh, y ojalá haya sido de su agrado esta presentación. Así que quedo en manos del moderador ahora, que me pueda ir guiando. Y eso. Muchas gracias por escuchar. No sé si alguien tiene una pregunta. Voy a revisar el chat porque estaba Hola presentando. Joaquín, buenas Hola. noches. Sí, Bueno, hay una pregunta de Arnold, a ver qué nos dice. Una persona que investiga en algoritmos de deep learning, que está en la línea de investigación de la base de datos o la ciencia de la comunicación. no, ya entendí. Ya, es que aquí la estoy viendo la pregunta de Arnold. O sea, Arnold, perdón, buenas noches. Sí, sí, o sea, ya no abordé sobre lo que era el deep learning en particular, porque es un tópico que también que puedo hablar horas y horas, pero para poner en contexto a todos los demás, el deep learning viene a aparecer dentro del proceso que vimos del roadmap de ciencia de datos en la parte de modelamiento. En la parte de modelamiento teníamos dos focos principales, porque pueden haber muchos más, pero hay dos focos principales: el modelamiento matemático o estadístico y o estadístico, o el modelamiento algorítmico, ¿sí? Entonces, en el caso del modelamiento algorítmico, es donde nace el mundo o está inmerso en el mundo de Machine Learning,
¿sí? Si bien el Machine Learning se nutre de modelos estadísticos y de algoritmos, principalmente hablemos del aprendizaje máquina a través de algoritmos, ¿sí? Y dentro del Machine Learning hay un subgrupo de algoritmos que están basados en una estructura específica que tienen que ver con las redes neuronales, ¿sí? Y esto es el core de los modelos de Deep Learning o de aprendizaje profundo, que toman como modelo, como núcleo, la estructura de una red, o sea, de una neurona, finalmente, para crear redes neuronales, y dentro de todas esas capas de redes neuronales, presentar interacciones entre ellas, donde pueden aparecer más de una capa de red neuronal, en donde se interrelacionan como capas ocultas que le llamamos, y ahí donde aparece todo el tema de Deep Learning, como un subconjunto de Machine Learning, donde se basa en modelos de redes neuronales. Ahora, buena pregunta esa, Carlos. Déjame terminar con la de Arnold y paso a la siguiente. En el caso de Deep Learning, aplica para ambas cosas, o sea, tanto para la analítica de datos como para la ciencia de la computación. La ciencia de la computación finalmente es un mundo que envuelve muchas cosas, como por ejemplo análisis de imágenes, detección de anomalías de infraestructura, modelamiento de todo, de hardware, de software. Entonces, en la ciencia de datos va a estar presente per se. De hecho, ahí nació, como una necesidad propia de la ciencia de la computación. Ahora, ¿cómo la tomamos nosotros para la analítica? Bueno, tiene que ver con el problema en sí. Por ejemplo, un problema que es atingente a la ciencia de datos y que necesita Deep Learning, el análisis de texto, el procesamiento del lenguaje natural. O sea, por una construcción propia, ¿podemos resolver problemas de procesamiento del lenguaje natural a través de Deep Learning? Sí. ¿No es la única forma? No, no es la única forma. Existen otro tipo de formas, pero son de otra naturaleza más matemática de alguna forma. Entonces, el Deep Learning sí aplica a ambos. Si bien nació de la ciencia de computación pura, por los problemas por cómo se estructuran los lenguajes y cómo han sido problemas que la ciencia de computación ha abordado, y esta forma de pensar los algoritmos como una red neuronal ha sido aplicado y ha tenido éxito, es que nosotros a través de la ciencia de datos hemos tomado estos conceptos y lo hemos tratado de aplicar a los problemas que a nosotros nos es atingente. Por ejemplo, modelamiento de series de tiempo, modelamiento del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, algo que es atingente a la ciencia de la computación, que no es tanto de ciencia de datos, que es el procesamiento de imágenes también, el procesamiento de audio, etcétera, 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 etcétera. Entonces sí, el Deep Learning ataca ambos mundos. Entonces pues en ciencia de datos enseñan desde pregrado los conocimientos que se usan en analítica de datos. Sí, hoy en día, de hecho es un tópico súper interesante de tocar, que en Sudamérica, por ejemplo, el año 2017 comenzaron a aparecer los primeros programas de certificación en universidades sobre ciencia de datos. Certificaciones, diplomas, cursos. En Estados Unidos ya llevaba tiempo, en Europa también, en India también. Pero acá en Sudamérica empezó hace poco la certificación como a nivel universitario. Sí existían esto que llamaban los MOOC o las certificaciones en línea de plataformas como Udemy o Coursera, pero a nivel institucional lleva poco tiempo. Entonces no conozco muy en profundidad los programas que están pasando en ciencia de datos. De hecho, acá en Chile se están creando carreras, ingeniería en ciencia de datos. Hay magíster en ciencia de datos. Entonces, es algo muy nuevo. De hecho, no conozco ningún egresado de alguna carrera o un posgrado en ciencia de datos todavía. Ah, no, sí conozco, pero recientemente, o sea, son personas que llevan poco tiempo. Entonces, no sé cómo será el nivel de profundidad de los contenidos, no sé cómo será el nivel de que abarca en términos de tópicos. Yo creo que más una visión, me atrevo a decir que una visión más general, más que específica,
porque dentro de una carrera de ciencia de datos, una carrera de pregrado que toca temas de Deep Learning, tiene que tocar muchos otros temas más, entonces no le dedican el suficiente tiempo como podríamos dedicarle nosotros los científicos de datos para poder aplicar esta técnica a resolver nuestros problemas. Entonces no sé el nivel de profundidad, tal vez sea algo somero o me puedo estar equivocando y sea algo bastante profundo, pero lo dudo, por la cantidad de tópicos que uno tiene que ver estando en una carrera propiamente tal de ciencia de datos o estando en una carrera que toma elementos de la informática o de la ciencia de la computación para aplicarlos como soluciones a los problemas que esa disciplina le conlleva, como el ámbito de la biología, el ámbito de la literatura o el ámbito de la física, de la astronomía, etcétera, etcétera. Carlos me pregunta si he implementado algoritmo de aprendizaje reforzado. No todavía. No todavía porque no conozco el concepto, de hecho el principio fundamental de la inteligencia, uno de los principios fundamentales de la inteligencia artificial, pero propiamente tal no me ha tocado al menos implementar una solución que tenga aprendizaje reforzado dentro de sus procesos. Lo que me ha tocado hasta el momento como empresa, o nos ha tocado como empresa, es resolver las desviaciones o calibraciones de los modelos a través de reentrenamientos, pero reentrenamientos ya prefijados o prediseñados con una temporalidad. La gracia del aprendizaje reforzado acá que va entendiendo en tiempo real nuevas características del dataset o del fenómeno que uno está modelando y se van agregando dentro de este como conocimiento, este aprendizaje de máquina que va teniendo nuestro algoritmo y ya esos reentrenamientos no van a ser programados con una fecha periodicidad dada o por un desvío de las métricas que estamos nosotros monitoreando, sino que es algo que ya se haría naturalmente. Por eso es como la esencia o uno de los caminos para llegar a la inteligencia artificial, el aprendizaje reforzado. Entonces no, hasta ahora no lo he aplicado como solución dentro de un proyecto de ciencia de datos. Es algo que he aprendido por mi cuenta, pero no lo he aplicado todavía. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Es que quiere hacerme buenas noches, el método científico? Ah, sí, excelente. Sí, de hecho, eso es lo que había comentado antes. Ok. Una pregunta un poquito más con respecto a tu experiencia profesional. ¿Cómo ha sido trabajar con estos perfiles como el Data Scientist, como el analista de datos, como el Data Engineer y otros? ¿Podrías contarnos un poco? Muy buena pregunta. Ha sido una experiencia súper enriquecedora. ¿Por qué? Yo tengo un perfil, como les dije, más matemático, estadístico, y el científico de datos, como les comentaba, es un profesional que tiene muchos skills de muchas disciplinas, pero asimismo no se mueve solo, se mueve dentro de un contexto y con un grupo. Entonces, cuando pasé ya más de dedicarme a estadístico, pasé a ser como un científico de datos como se conoce. Ha sido enriquecedor porque he aprendido muchas habilidades que no tuve en la formación académica en primera instancia y segundo, en que si yo hubiese tenido esas búsquedas por mi cuenta, me hubiese demorado mucho más en aprenderlas que como fue teniendo a estos profesionales de las otras disciplinas a mi lado, en mi trayectoria. Entonces, por ejemplo, el tema de poder comunicarme con distintos profesionales de distintas disciplinas conlleva a que la comunicación sea mucho más fluida. ¿Por qué? Porque uno tiene que también conocer cuál es el lenguaje del otro profesional con el cual estáis trabajando. Todas las áreas de conocimiento tienen sus lenguajes, sus hasta propias actitudes distintas. O sea, uno puede distinguir, por ejemplo, a una persona, esto no es peyorativo ni con una connotación negativa, simplemente que uno puede a priori determinar a una persona que se dedica a las artes por un tema estético, de presencia, de cómo es sus características físicas, ¿no? Y eso pasa también en las distintas disciplinas, las disciplinas de ciencia exacta o ciencias de la computación, por ejemplo, que también somos personas como con un perfil bien específico, bien particular. A veces nos llaman cuadrados, nos llaman que somos personas muy esquematizadas, etcétera. Pero es algo que pasa y cuando uno le toca interactuar con profesionales que son de distintas áreas a la nuestra, tienes que aprender a interactuar porque
te estancas tú y se estanca todo tu desarrollo como profesional. Entonces tienes que tener esa habilidad de poder comunicarte. Y ahí es donde uno va aprendiendo la comunicación con otro tipo de profesionales muy distintos a las nuestras. Lo otro es el conocimiento que te entregan los otros profesionales, desde luego. O sea, el yo haber aprendido por mi cuenta lo que es la tecnología cloud versus con lo que me enseñaron o me pudieron dar a conocer distintos profesionales del área de la ciencia de computación, me ahorró un tiempo gigantesco. Entonces, también a uno lo nutre profesionalmente en términos de ir adquiriendo esos conocimientos que son más duros. O sea, los conocimientos blandos tienen que ver con con capacidad de interactuar, de poder transmitir tu duda o tu conocimiento, recibir ese conocimiento de vuelta, poder plasmar correctamente tu perspectiva respecto a algún problema. Finalmente se reduce todo a la comunicación, a tu capacidad comunicacional, que malamente se le llama una habilidad blanda, sino que es una habilidad finalmente. Y el otro tiene que ver con los skills más técnicos, por ejemplo, el conocimiento de la tecnología cloud, el conocimiento de lenguajes de programación, que yo me quedaba con R, ahora conozco R, Python y varios más. El tema de también ir conociendo personas que son muy expertas en áreas específicas y te va dando atisbos de, si es de tu interés esa área, poder tenerlo como referente a esa persona para poder ir encaminándote a esa línea de investigación o a esa línea de carrera profesional que uno quiera tener. Entonces, el conocer a otro tipo de profesionales ha sido solamente muy buena experiencia. Muy, muy buena experiencia. Y se los digo de verdad. Por favor, tómelo como ejemplo mío de una persona que hablaba muy poco y ahora soy capaz de poder dar charlas sobre esto. Eh, Comunicarse, juntarse con gente, eh, poder ser partícipe de equipos multidisciplinarios y participar en comunidades, que también eso también es muy enriquecedor y abre mucho la mente sobre puntos de vista de problemas que uno no tiene. O sea, uno como científico de datos no puede estar encerrado en una oficina entre cuatro paredes y mirando computador y viendo algoritmos. No, uno tiene que ser parte de un mundo el cual te rodea, el cual está completamente enriquecido de conocimiento y de distintos otros elementos que también enriquecen a la persona, que no todo es lo profesional, sino también el desarrollo personal. Y hay que levantar la cabeza y mirar. O sea, al menos yo he tenido muy buena experiencia en ese aspecto y lo puedo decir con, o sea, con mi experiencia, valga la redundancia, lo puedo decir, que el poder integrar equipos multidisciplinarios o el integrar comunidades es lo que más te puede dejar como persona y como profesional, porque vas viendo otras miradas del mismo fenómeno, vas adquiriendo otros conocimientos y bueno, también tu desarrollo como persona. Así que es algo que de verdad a nivel profesional y personal ha sido muy enriquecedor, es ser partícipe de equipos de trabajo. Ojalá lo más dispersos posible, o sea, todos fueran distintos, porque estar trabajando con personas del mismo tipo es súper bueno también, pero es limitante en ciertos aspectos porque todos sabemos básicamente más o menos lo mismo. ¿Qué pasa si viene otra persona y te saca el foco y te muestra que esto se puede ver de otro ángulo? Es muy difícil que sea del mismo núcleo al tuyo. Tiene que ser una persona fuera de ese contexto. Y a uno de vuelta también le entrega ese conocimiento a esa otra persona. Entonces es un enriquecimiento bionívoco. O sea, no es solamente una dirección, sino que es para los dos. Entonces sí, ha sido muy buena experiencia y es lo mejor que me puede haber pasado haber entendido que tengo que trabajar en equipos multidisciplinarios y no trabajar solo. Eso lo puedo garantizar. Espero haber respondido a tu pregunta, moderador. Genial. Por aquí hay unas dos preguntas adicionales. Luis Peche nos comenta para realizar un modelo predictivo en el sector retail, para la predicción de sus ventas, ¿qué debo tener en cuanto para empezar a trabajar en esto?
Ah, bueno, ya. Esta es una aplicación ya súper específica. El retail tiene varios, ya, voy a ser concreto, pero el retail tiene varios problemas que uno puede abordar. Aquí finalmente es tratar de poder predecir la demanda, o sea, las ventas, básicamente. Un proxy de la demanda es las ventas. Em, entonces, para el caso del retail, el retail se ve afectado por múltiples variables. Por ejemplo, para el COVID fue un gran explicativo de cómo impactó el retail. El tema de las cuarentenas impactó en el consumo. O sea, las personas no iban a comprar. Por lo tanto, hubo una merma gigantesca en términos de las ventas, en todo aspecto. En el caso del retail, que tenga una posibilidad de ventas a través de canales, es sumamente importante poder determinarla. O sea, si las ventas yo las puedo segmentar por el canal de cómo pude concretar la venta, por ejemplo, la venta e-commerce o la venta presencial o la venta telefónica, por decir algunos canales de venta, es sumamente importante como variable. Eso lo tengo clarísimo y es algo que me ha tocado a mí ver en términos del sector retail, que también aplica para mucho, para telecomunicaciones, etcétera. Aplica mucho esa parte. Variables propiamente tal que uno debería tener también tiene que ver con, por ejemplo, la estacionalidad que pueden tener las ventas. O sea, por ejemplo, la venta de productos de invierno, ya que estamos en el hemisferio sur, se dan entre mayo y agosto, por decir algo. Entonces hay un pic de incremento según el tipo de prenda o de objeto que se venda en ese retail, y se puede ver estacionalidad porque esos pics se van dando periódicamente en el tiempo en el mismo momento del año, más o menos. Entonces uno puede ver una periodicidad. Entonces, para poder determinar esa característica que es de ventas, que tiene una cierta periodicidad, para ciertos objetos es importante tener a qué grupo pertenece ese elemento que se vendió. Entonces, tener esa variable también dentro de tu marco ¿cómo se llama? Dentro de tu marco de variables o de atributos a considerar, también es importante tenerla. Ya que está hablando predicción de ventas y de forma agregada, me imagino, o sea, ojalá se pudiese modelar desagregado, pero si lo pensamos de forma agregada, la variable personas en el momento agregado no importa mucho. Pero si uno quisiese predecir que una persona ¿cómo puedo predecir que tal persona quiere comprar o la probabilidad que compre tal objeto? Ahí ya entramos a tener las características propias de las personas que compran esos objetos en la historia. Ese es un tema totalmente aparte que tiene que ver con los sistemas recomendadores, etcétera, etcétera. Pero en el caso tuyo, las variables personas, o en el caso del programa retail de ventas en general, las variables personas tiene más que ver en ese caso si estamos hablando de retail, como el retail tiene alta presencia física, uno puede ir viendo el rendimiento de las distintas sucursales de venta física. O sea, ya tenemos los 3 canales definidos, si pensamos telefónico, e-commerce y presencial. El presencial también tenerla caracterizado por tipos de sucursales según la georreferenciación que tengan estas, porque pueden que unas funcionen mejor que otras para ciertos objetos. Por ejemplo, en Chile tenemos un mapa muy diverso de climas, entonces las tiendas del retail que están ubicadas en la parte norte, donde tenemos un clima muy cálido, obviamente que no van a vender nunca una chaqueta abrigadora muy abrigadora porque el clima no lo amerita. Si nos vamos al extremo sur, las marcas de retail, o sea, las tiendas de retail que venden ropa más sport, o perdón, más que sport, más veraniegas como esta, como polera, va a vender mucho menos porque el clima no lo amerita. Entonces, también la geolocalización del tipo de tienda puede ser una variable importante a considerar. Em, yo creo que va por ahí. Ahora, ¿qué modelos utilizar? Uf, hay de todo. Puedes ocupar Deep Learning para poder resolver el problema teniendo una alta precisión. Hay un tema interesante que no me quiero extender tanto, pero tiene que ver con que cómo elijo yo
el tipo de modelo o el tipo de algoritmo que quiero usar para mi problema. Si quiero elegir un modelo de algorítmico o un modelo más matemático. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El algorítmico es más caja negra, más black box, como le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque es meter los datos a una juguera que no sabemos qué está pasando entre medio y nos escupe un output. La gracia de eso es que tiene muy alta precisión. A diferencia de los modelos matemáticos o estadísticos, los modelos estadísticos, a diferencia de eso, los modelos estadísticos o matemáticos tienen más baja precisión, pero son explicativos. Entonces, cuando uno está en un contexto, si te toca explicar de por qué son estas tus proyecciones del mercado o por qué estas tus proyecciones de venta, es difícil poder explicarlo con un algoritmo de Deep Learning, de hecho casi imposible. Porque no sabes lo que está pasando, o con árboles con un random forest, por ejemplo. Pero tú sabes que va a tener alto rendimiento, alta performance. En cambio, un modelo estadístico o matemático, uno tiene una expresión matemática que le dice cómo influencia cada una de las variables el impacto en la venta. Cómo puede ser una regresión, cómo puede ser un modelo, sí, un modelo de regresión. Pensemos en un modelo de regresión, una serie de tiempo, un modelo de serie de tiempo. Las expresiones están explícitas, o sea, uno sabe cómo impacta cada una de las variables, pero pierden un poco en precisión. Entonces, también es un problema de cómo seleccionar el modelo, tiene que ver con a quién tienes que presentarle, o cuál es el target de la organización, si quiere ganar precisión o quiere ganar explicabilidad. Ahí llega uno a un trade-off. Ojalá haya podido responder un poco tu pregunta, que igual es ¿cómo se llama? Un mundo en sí mismo. Aquí viene Gerardo con una pregunta. Una pregunta, ¿cómo se podría emplear el lenguaje natural para el perfilamiento de personas usando como muestra, por ejemplo, datos textuales? ¿Y qué herramienta? Emplear el lenguaje natural para el perfilamiento de personas. ¡Wow! Súper interesante, súper buena pregunta. Mira, hay un ejemplo súper importante que tiene que ver, un experimento que una vez vi, que ocupan el procesamiento del lenguaje, pero desde el punto de vista de la sonoridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando te llaman las empresas de cobranza. Entonces, hay distintas formas de enfrentar a una persona que uno le va a cobrar, ¿por cierto? Hay personas que te hacen un buen recibimiento, otras personas que no quieren saber nada de cobranza y te cortan y te mandan al demonio, otras que amanecieron con el pie izquierdo y se descargan contigo, bla, 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 bla. Entonces, existen algoritmos hoy en día que procesan, además del texto, a través de la voz, procesan el tono. Entonces, una aplicación directa sobre de aplicación de algoritmos de este estilo, de procesamiento del lenguaje natural, pero más un agregado puede ser los audios de las grabaciones de cobranza. Y eso te puede llevar a generar un tipo de cobranza o un tipo ¿cómo se dicen? Como de texto, qué decir, el qué decir, te puede decir, te puede cambiar en base a los resultados que uno obtiene al hacer el procesamiento de estos audios, de alguna forma, que es una mezcla entre procesamiento del lenguaje natural para entender el texto y otro es el procesamiento de audios para entender la tonalidad o cómo se enfrenta la persona que recibe el llamado versus la que la está llamando, ¿sí? Entonces puede ser una aplicación. Ahora, directamente el texto, mira, por ejemplo, una aplicación directa del procesamiento del lenguaje natural para los textos tiene que ver con los discursos presidenciales. Y hay mucho de eso, o discursos de políticos. O sea, una aplicación de eso para poder hablar de demagogia directamente. Entonces, tú tenías en general los discursos políticos son públicos, o aparecen en una grabación y uno los puede traducir, o sea, transcribir y genera su base de datos de discursos. Y uno puede primero ver cómo es la estructura de los discursos a través del procesamiento del lenguaje natural, y uno puede también entender
cuál es el nivel de demagogia de los discursos. Es súper entretenido. O sea, uno puede ir, y hay un millón de formas de, como me estáis preguntando de personas específicas, pucha, hay infinitud de aplicaciones de procesamiento de lenguaje, como por ejemplo la interpretación de los textos. O sea, cuando uno le dice, ok, Google, y a mí no me funciona esta cuestión porque la tengo bloqueada, pero cuando le hablé a OK Google y tú le mandas por voz una dirección, quieres buscar una dirección o buscar un tópico en la web, procesamiento de lenguaje natural de personas. Y así hay millones de ejemplos. Entonces, y las herramientas que uno puede utilizar, Python, R, para textos. Conozco las librerías de Python, ¿no? Pero bueno, las herramientas propias de Google que tiene, las API, la API de Watson, de IBM, es genial. El chat, cuando me tocó crear un chatbot, ocupé Dialogflow, que es una API de Google para generar transcripción de texto, usando procesamiento de lenguaje natural, y Watson. Y Watson es mucho más general, pero Watson tiene una parte específica de procesamiento de lenguaje natural. Espectacular. Entonces te hacen todo. Tú le mandas el texto, ahí está. Y te dan tu resolución. Así que esas son como herramientas que he utilizado en verdad y que puedo conocer, que puedo hablar con uso con experiencia propia. ¿Sí? Ya. Eso como que en general. Después les puedo comentar en privado, me están haciendo unas preguntas en privado. Ahí les puedo contestar más específico. Pero eso en general, no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran plasmar o alguien que quiera plasmar. Porque me moví por muchos caminos. Entonces, para que vean que la ciencia de datos es bastante, da para mucho. Y eso que me guardé hartas palabras. Pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera que le pueda responder, porque ya igual nos pasamos harto en el tiempo y no quiero abusar de su tiempo tampoco. Ujú. Bueno, pero Eh, en cualquier caso, igual, no sé si ahí van a dejar mi contacto o algo, no sé. Les sí, puedo- por Facebook ya no vemos ninguna pregunta. De hecho, si gustas puedes colocar, Joaquín, tus datos Mm, para cualquier consulta adicional que quieran hacerte. sí, sí, exacto. Miran, a todos les voy a colocar mi mail de personal. Entonces ahí ustedes me pueden escribir. Yo soy súper abierto para responder. A veces no respondo al tiro porque estoy un poco colapsado con cosas, pero siempre respondo. Eso es garantía, siempre respondo. Y soy súper buena onda respondiendo porque me gusta hablar sobre estos temas. Así que para los que tienen preguntas en privado, me escriben mejor al mail porque ahora no lo voy a poder leer inmediatamente para no interferir en la privacidad de la pregunta, básicamente. Y aquí está mi mail. Estaba corroborando que esto fuese correcto. Y bueno, también por Joaquín Ureta, me buscan en LinkedIn. Y lo otro que hay un canal de YouTube de Mobius, donde hemos subido charlas y conversaciones sobre distintos temas. Y ahí también pueden buscar, hay una charla que hice con una persona que fue como conversar la experiencia de ser un científico de datos en el mundo actual, básicamente. Y hice más profundidad de la que hice ahora sobre mi experiencia personal. Aquí lo puse más en contexto de cómo hacer proyecto para que los que están entusiasmados de poder tomar el camino de ciencia de datos real y querer meterse realmente a hacer un proyecto, esto significa lo que les conté ahora. Parte de eso significa lo que les conté. Entonces, no es fácil. Hay que tener alta tolerancia a la frustración, pero no hay que bajar los brazos. Y en esas charlas en general como que comento toda esa experiencia, por si alguien está interesado también. Em, y nada, pues ahí están los datos principales para contactarme. No tengo, como le dije, no tengo ningún problema que me escriban. Así que con eso yo creo que me despido. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Espero que les haya servido, de verdad. Esta es una iniciativa
voluntaria, donde quise colaborar con esta comunidad que encuentro que está siendo súper potente a nivel sudamericano, al menos peruano, muy intensiva en mucha generación de conocimiento y por ende democratizando conocimiento, que se alinea mucho con lo que a mí personalmente y como Mobius, representante de Mobius, también nos representa, la democratización de conocimiento. Y le digo que la sigan a la comunidad porque de verdad está generando muchas instancias. Y bueno, por mi lado, como les comenté, también estoy abierto a que me pregunten y pueda resolver en general dudas que tengan sobre lo que tiene que ver Machine Learning, ciencia de datos, estadística, informática, y qué significa levantar una empresa desde cero y luchar contra los titanes, básicamente. Así que en este mundo de la analítica y de la ciencia de datos en general. Así que eso, muy buenas noches a todos y muchas gracias también a la comunidad, a los líderes de la comunidad por darme la chance de poder presentar mi mil desconocimientos en torno a este tema. Eso. Muchas gracias a ti, Joaquín. Eso sería todo por el día de hoy, estimado público. Y bueno, síganos en las redes sociales. Vamos a continuar de forma intensiva con estas charlas por las noches. Así que eso sería todo por nuestro lado. Les damos gracias por seguir a Data Science Rosé Perú. Y bueno, es un gusto, Joaquín. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien.